Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la tercera Feria Internacional del Libro de Jauja. El día de hoy estamos presentando a Gonzalo Cornejo Donoso con su presentación del libro El hombre que discutía con la materia. Me presento, mi nombre es Jessica Sánchez y soy periodista y presentadora de la Confederación del Libro. Y como les decía anteriormente, vamos a estar con Gonzalo. Él es ingeniero, consultor chileno con más de 20 años en innovación y tecnología y presenta su primera novela que une la ciencia, la filosofía y la búsqueda de sentido. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias, Jessica. Qué rica la oportunidad aquí de presentar en esta Feria Internacional de Jauja mi obra al final y esta travesía o este camino que estoy llevando como autor. Bueno, Gonzalo, antes de iniciar a hablar de su obra, cuéntenos sobre usted. ¿Quién es usted y cómo nace esta necesidad de escribir una historia tan profunda después de tantos años dedicado a la ingeniería y a la ciencia? Aquí me puedo extender bastante, es un largo camino. Eh, yo creo que casi que desde que nací esto se viene construyendo. Y además quiero presentar a mi personaje del libro, presentándome a mí a su vez, porque es ciertamente biográfico este libro. Trata mucho de mi vida, pero ópera como ópera al final. Es un poco ficción, pero basado en hechos reales. Entonces voy a presentar al personaje que es de mí desde que nací. El protagonista de estas páginas se llama Gonzalo Mañani Donoso. El nombre importa más de lo que él quisiera admitir. Tiene esa sonoridad chilena de familia bien ubicada en el mapa simbólico, aunque no necesariamente en el mapa bancario. Apellidos que sugieren colegio, sobremesa, misa ocasional, modales heredados, cierta vergüenza ante la vulgaridad y una relación ambigua con la plata. No pertenece a la clase alta que manda, sino a esa zona más incómoda, la clase alta no alta. Familias con memoria de estatus, códigos de pertenencia, miedo a caer y una épica doméstica hecha de esfuerzo, comparación y disimulo. Gonzalo tiene cara de haber esperado micros bajo la lluvia, pese a llevar un apellido que en ciertos ambientes suena mejor que su cuenta corriente. Tiene cuerpo de oficinista antes de tener oficina, una inteligencia incómoda y una tendencia peligrosa a convertir cada pequeña incoherencia en una pregunta sobre el fundamento del mundo. No es un héroe, tampoco alcanza para villano. Es un hombre promedio, con aspiraciones metafísicas, alergia al polvo, pretensiones cósmicas y una relación conflictiva con la luz del pasillo. Su tragedia no fue fracasar, eso le ocurre a casi todo el mundo, aunque pocos lo redacten con dignidad. Su tragedia fue sospechar que el fracaso también podía tener estructura, que una familia, una empresa, una teoría física o una ciudad podían parecer sólidas solo porque nadie había mirado con suficiente cuidado el mecanismo de sus sombras. Por eso este manual es incompleto, la caverna no trae índice y cada vez que alguien cree haber encontrado la salida, corre el riesgo de descubrir que solo cambió de pared. Al final, te diría que es un tema personal de... Siempre te diría que una persona tranquila, buen estudiante, cumplidor, me fue muy bien en el colegio, muy bien en la universidad, pero siempre sentí como que no encajaba, algo en mí no cuadraba con una estructura con la que trabajaba. Entonces al final de este camino, este último proceso, me di cuenta de eso, de mi historia o el por qué no encajaba y en este último tiempo como que todas las piezas encajaron. ¿Cómo nace el escribir esta historia, pero sobre todo, cuál fue la primera imagen o la primera pregunta que te hiciste que dio origen a todo esto? Bueno, hay yo creo que dos eventos, uno inconsciente y el otro consciente, desde bien mi nacimiento, de hecho el inconsciente es de mi nacimiento y también querría leer una parte bien importante del libro, Dale. que es como parte, que el capítulo es ópera privada para un recién nacido.
Italia eliminaba a Brasil. Yo nacía. Fue el 5 de julio de 1982, mientras Italia le ganaba 3-2 a Brasil en el Mundial de España. Mi padre estaba viendo el partido. No lo digo como reproche, a estas alturas sería injusto competir con Paolo Rossi por atención familiar. Bueno, además mi padre era deportista, competitivo, exitoso, de esos hombres que entendían el mundo como una cancha donde había que ganar, resistir, correr más, negociar mejor y no quejarse demasiado. Yo en cambio llegué al mundo en medio de una victoria y una derrota igualmente hermosas y dramáticas. Brasil jugaba como si la realidad todavía pudiera ser elegante. Italia ganó como ganan a veces los adultos, con oficio, tensión y una eficacia casi cruel. No era una final, aunque para efectos de mi mitología personal pudo haberlo sido. Era una batalla entre la belleza y el resultado. Quizás por eso nací confundido. En los papeles fui Cornejo, pero una bisabuela Magnani me dejó una excusa italiana para el exceso, el drama y la sospecha de que todavía necesita una ópera privada. Gonzalo Mañana y Donoso suena menos a certificado y más a personaje, que es exactamente lo que necesitaba para contar esta historia sin pedir demasiadas disculpas. Y en algún lugar sin que nadie lo supiera, todavía empezaba mi batalla contra la materia y las sombras. Y te diría que la conciencia, que ahora lo entiendo, tiene que ver con mi temor a las sombras, Fear of the Dark, cuando era pequeño. Por algo súper especial, y es que las sombras al final generan, bueno, necesitan una luz, necesitan un objeto y a dónde proyectarse la sombra. Y lo que hace la mente y ese niño asustado le mete imaginación a desde dónde se proyecta esa sombra, pues se imagina toda una estructura de monstruos, animales, fantasmas, y todo lo que nos da miedo de alguna manera. Básicamente toda sombra requiere de imaginación para armar lo que nos podemos imaginar. Y eso al final se proyecta en toda la vida. El cerebro necesita completar y lo que está inconcluso lo completa. Y diría que ese fue el motor o lo que generó la obra. Ese título genera bastante, pero bastante curiosidad. ¿Quién es ese hombre que discute con la materia y qué representa esto realmente? Uh, yo diría que tiene que ver eh, con la libertad y la curiosidad. Y eso versus como la estructura en la materia y el dogmatizar finalmente el conocimiento. Y cuando uno de alguna manera, o la sociedad, o el mundo científico, la filosofía, la religión, parte de dogmas muy idolatrados, como que se mata la curiosidad, como que se impide preguntarse por qué, o el qué, y cuál es el origen de ese dogma, que muchas veces, o en casi todas las veces, requiere ciertos supuestos. Entonces al final es como, bueno, ¿dónde queda la curiosidad? La curiosidad versus el dogma y cómo está este juego en sí. Entonces eso es lo que el hombre discutía con la materia al final, es como, ¿qué hay detrás de la materia? ¿Qué es la materia? ¿Es una imaginación? ¿Es una mente que nos armamos al observar? Para ti, ¿qué es la materia? ¿Cómo? Para ti, ¿qué es la materia? Después de una teoría física, un ensayo filosófico y el libro, la materia para mí es una proyección, un mapa para vivir en este universo. Pero tiene que ver en lo que proyectamos como para sobrevivir y vivir. Porque termina siendo una imaginación de nuestro cerebro frente a lo que nos enfrentamos. Al momento en que las personas compren su libro, ¿qué se van a encontrar dentro de él?
qué enseñanzas, qué propósito, qué mensaje y por qué deberían de comprarlo. Muchas cosas. Lo primero, se van a encontrar con una entretenida historia de una persona promedio, particular, pero que se cuenta de una forma bien interesante a lo largo de todo el libro, bien anecdotario. Es un juego de luz y sombra llevada a anécdotas de la vida de cualquier niño, de cualquier adolescente, de cualquier adulto. Y detrás de cada uno de los párrafos, de cada uno de los capítulos, hay enseñanzas. Está basada en la antipoesía de Nicanor Parra en términos de llevar temas complejos o solemnes al barro, a lo doméstico, a la tierra, cosas concretas, de modo que estos mensajes profundos que están en capas ocultas se entienden bajo ejemplos súper tangibles, pues desde la infancia, la adolescencia o la adultez. Van a hallar una bonita historia de luces y sombras, de éxitos y fracasos y de cómo se construye la vida de cualquier persona a la hora de vivir el presente. Es de alguna manera un ayuda a calmar y al sanar ciertas sombras o heridas que tenemos del pasado que al final nos arman quienes somos hoy día. Es muy curioso porque yo te escucho expresar y veo mucho al ingeniero, veo mucho al técnico, pero también hay mucha sensibilidad en tu libro. Tú hablas sobre el ego, pero también hablas sobre el alma. ¿Qué relación tienen estos dos, que son una parte importante también de la historia? Eh, bueno, es tremendo de alguna manera. Mm. Esta curiosidad o esta inquietud siempre la tuve desde muy pequeño, siendo bien introvertido, tenía una mente interior o un trabajo interior bien importante, un poco cerrado también de expresarlo. Y esa curiosidad eterna me llevó a escribir una teoría física los últimos, diría que 2 años, y los últimos 6 meses le metí un poquito más de tiempo, tuve más tiempo libre para construir esta teoría física, que de hecho la plasmé en un paper que tengo por aquí. Y a lo que llegué básicamente es que para sostener todo lo que conocemos como universo, la teoría requería de un casi iceberg o una energía que no es observable, que no es tangible, que no es concreta, para sostener lo que es el universo. Y bueno, creí mucho en esa teoría, pues, porque me hacía mucho sentido. Lo que vemos es una como pequeña sombra de lo que es una energía mucho más grande que sostiene el universo completo. Entonces, bueno, como que me resonó infinito con una idea de Dios que tenía yo en la cabeza o de algo que es más grande que cualquiera, que no es deletreable, no es escribible, no es observable, no es tachable, no es demostrable, o sea, nada, pues está ahí, existe y no me quedó nada más que confiar y entregarme a eso y entender eso como alma. Y un alma que básicamente todos nuestros átomos tienen una energía gigantesca y que es conexa, pues nos conecta a todos. Es una energía que está ahí. eh, y entender también que nacemos con, bueno, con una identidad, con miedos, con sobrevivir, con, bueno, con mantenerse vivo de alguna manera. Y a ratos, bueno, me doy cuenta de que en mi vida entera estuve protegiéndome, o casi usando mi inteligencia como escudo frente a proteger ese ego mío, o ese ego herido de alguna manera por varias cosas, por quizás, bueno, situaciones que todos vivimos al final, pero que son heridas que van quedando en el camino. Y ahí se generó esta dualidad, pues. Después la fui entendiendo cada vez más o aterrizando cada vez más y sí, pues, todos tenemos alma, todos tenemos ego. El ego no como algo malo, pero algo que se puede enfermar. Y se enferma y se nos olvida a ratos que hay alma.
y ver Me- también cómo esta alma se expresa en todos los idiomas sin nunca representarla bien, pues se expresa a través del arte, bueno, de la música, de la literatura, bueno, de mil maneras, como casi las emociones nacen desde el alma. Y nada, pues, es una enseñanza que me dio la ciencia que es demasiado más grande que lo que puedo expresar. Qué lindo eso. Debo de admitir que tengo muchísima curiosidad por leer tu libro y nuevamente hablando de estas dicotomías y desde esta balanza, siento también que tu escritura va muy desde lo lógico hasta lo creativo. Cuéntanos cómo fue justo ese proceso de escritura de unir todos tus conocimientos, tanto lo que me cuentas ahora como em, tu experiencia en el campo científico. Todo te diría que nace de mi experiencia y de la ciencia. Mi experiencia porque trabajé en equipos comerciales, en rentabilidad, en revenue management, en ver cómo funciona una empresa para ganar más dinero o rentabilizarlo, buscar eficiencia. Y siempre me produjo ruido eso. Nunca pude tomar una postura muy firme hacia un lado porque, bueno, siempre era como una balanza. Si forzaba mucho, no sé, por los precios se caía la demanda. Si se aumentaba mucho el descuento, bueno, caía la rentabilidad. Y bueno, ¿por dónde está lo idóneo? Junto con, bueno, las empresas deben dar valor a la sociedad y cuando se preocupan solo de la rentabilidad se olvidan que tienen que entregar valor. Entonces, bajo todo este camino de escribir una teoría física, bueno, me entendí toda mi experiencia, pues, de que en verdad lo más importante era que el precio también es una sombra, o la rentabilidad, o el poder, el lujo, todo eso es una sombra, es una métrica, es algo que no representa realmente el fondo o el origen de todo. Entonces escribí el paper físico contando esta historia bien matemática. Salió la encíclica del Papa, Humanitas Magnifica. Me encontré con la República de Platón y vi que los tres entregaban como el mismo mensaje. Desde cuidemos al individuo. Platón en la República cuenta la alegoría de la caverna, como si uno es esclavo de sombras proyecta toda su realidad a través de las sombras. Y mi paper, que sí, pues es toda una sombra de una energía que es no, gigantesca. En la teoría física es 10 elevado a 19, o sea, un 1 con 19 ceros más grande que un 1 que observamos. O sea, bueno, no hay para qué enredarse con ese uno si hay algo mucho más grande que nosotros. Algo que también es importante en tu obra es que se cuestiona muchos de los dogmas de la sociedad, de la ciencia y de las instituciones. ¿Qué esperas que el lector se atreva a cuestionar después de leerla? Diría que es como eh, un reflejo de algo que te enseñan las, los grandes dolores de la vida. Por ejemplo, las enfermedades o la muerte misma o las experiencias que te acercan a la muerte generan una sensación de que recién allí uno valora qué es importante versus lo que en verdad es efímero y no tiene mucha importancia. Entonces, como quitarle el peso, no sé, pues, al ingreso, al lujo, a la sombra o a lo que nos causa dolor, tratar de quitarle un poquito el peso y verle realmente la dimensión que tiene. Y casi que invitar a vivir el milagro de la vida, de existir, de observar y de poder tener esta conversación, por ejemplo. Sabemos que tú también has desarrollado reflexiones sobre física, sobre filosofía. ¿Cómo dialogan estas ideas con la historia que encontramos en la novela? Dialoga al final casi con todo, porque esto es como el origen de lo que somos, esta alma y ego que reflejo,
se vuelve quizás lo más importante, el relacionarse, el amar, el sentir, el contacto, no sé, con los hijos, con la señora, con la luz de la mañana, con... Hay muchas cosas que las tenemos muy a mano, muy cercanas, que son la vida misma. eh, y la sociedad, bueno, todo el mundo hoy día está un poco, bueno, estamos todos perdidos en guerra, en política o en verdades cerradas que personas sienten que tienen la verdad y todos los que no piensan como esa persona están equivocados. Y cuando pasa eso es porque la curiosidad ya se murió. eh, y cuando la curiosidad muere, bueno, muere todo lo que lleva a vivir o a convivir sanamente. Tienes toda la razón. Yo me imagino que dentro de tu escrito hubieron muchos retos, hubieron muchas dificultades, porque muchas veces unir esas dos mundos que también pueden parecer opuestos, aunque realmente no lo son, representa un reto. Cuéntame cómo fue ese proceso creativo y cuáles fueron como los retos más complejos que afrontaste al escribir esta obra. Yo diría que no hubieron tantos retos, al revés. Eh, Partí como con dos definiciones súper importantes. Aprendí lo importante de una escaleta en la literatura, de llevar algo, una estructura, mientras se va contando una historia, bueno, transmitir un mensaje. Y además me dije a mí mismo que iba a replicar a Nicanor Parra con la antipoesía. Entonces, cada vez que este personaje se sintiera como exitoso o lograra bueno, una buena nota o un mejor promedio o ganar un campeonato de algo, bueno, ¿qué historia lo tira al barro a ese personaje como para poner el equilibrio, la luz y la sombra? Sí. Entonces fue básicamente trabajar todas mis heridas del pasado y hoy día verlas casi con compasión, con un poquito de humor. Bueno, esas heridas quizás me dolieron mucho en el minuto, me arrastraron mucho tiempo, pero hoy día este adulto las ve y se compase ese niño que puede haber sufrido con eso, pero hoy día con los ojos que puedo verlo, lo compadezco nomás. Pero otra vez también me río de las experiencias o las caídas que al final pueden ser chistosas. Muchísimas gracias por haber estado aquí el día de hoy. Ya estamos finalizando nuestra entrevista, pero me gustaría saber finalmente qué mensaje te gustaría dejar a todas las personas que hoy buscan comprender quiénes son y encontrar un sentido más profundo para su vida. Y bueno, parte de mi dedicatoria, diría que la luz no siempre llega como revelación. A veces llega como paciencia, casa y amor. Eso. Qué hermoso, Gonzalo. Muchísimas gracias por haber estado en nuestra tercera Feria Internacional del Libro de Jauja. Bueno, muchas gracias a ti por este espacio y por al final transmitir, como cualquier libro, bueno, cuál es el mensaje que se trata de expresar y compartir al final. Muchísimas gracias también a todos ustedes por acompañarnos al final de esta historia. También agradecemos a César Salvatierra y a Alan Morales por hacer parte de la Confederación del Libro y brindar espacios como estos. Recuerden que siguen conectados a nuestras redes sociales para muchas más entrevistas y más información. Nos vemos en una próxima transmisión. Chao, chao. Nos vemos, chao.